Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Recuerden que queremos conocer sus opiniones, preguntas o sugerencias, así que no olviden escribirnos a análisis@viva.mx. En esta ocasión le damos la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Alejandra Marcos, directora de Análisis y Estrategia de Intercam Banco. Muchas gracias, Alejandra, por estar con nosotros en este Análisis Viva. Encantada, como siempre, un gusto de estar con ustedes. Ale, comenzamos con el tema, si te parece bien, de nuestro vecino del norte, la inflación, este tema que ha estado transversalmente en este año 2022. Sí, sin duda alguna, esta semana el tema más importante para los mercados fue el dato de inflación en Estados Unidos del mes de septiembre, que superó nuevamente estimados, muy poquitos. Se esperaba 8.1%, fue 8.2%, pero claro, generó muchísima incertidumbre y volatilidad porque el dato subyacente de la inflación subyacente se ubicó en 6.6%, y no solo ese, es el más elevado registro en los últimos 40 años. Y el tema más importante aquí es que la inflación subyacente ya registra 2 lecturas consecutivas de crecimientos muy importantes, y eso por supuesto genera muchísima volatilidad, ha generado incertidumbre en todo el transcurso de este año, porque lo que se cuestiona no es la estabilización de la inflación, que pareciera sí ya haber llegado a un punto de inflexión, pero que la trayectoria de baja sin duda es mucho más lenta de lo que inicialmente se había contemplado. Originalmente se pensaba pues en este tema como algo que iba a pasar rápidamente. La Fed tomó un poco de tiempo en tomar medidas, ahora ya las está tomando y sabemos de ello ahora lo más reciente o las últimas decisiones gracias a las minutas publicadas, ¿no? Sí, es correcto. También esta semana se publicaron las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. Yo creo que el tono en general sigue siendo hawkish, es decir, de restricción monetaria. Creo que en general hay bastante consenso sobre la continuación del ciclo restrictivo. Hay que recordar que empezaron en marzo de este año, han subido 300 puntos base, y lo que se espera a final de cuentas después de la lectura de las minutas es que la Reserva Federal va a incrementar en 75 puntos base en la siguiente reunión de política monetaria, 50 puntos base en diciembre y 25 adicionales en el 2023. Pero el panorama cambió muy recientemente con el dato de inflación, porque apareció nuevamente en la mesa la posibilidad de 100 puntos base en la reunión del 2 de noviembre. Claro, con una probabilidad bastante baja. Yo creo que la realidad es que la Reserva Federal va a seguir el camino que ha venido trazando, pero este tipo de datos y expectativas por parte de los mercados, sin duda alguna, arrojan mucho nerviosismo y mucha volatilidad. De hecho, justamente la reacción en los mercados ha sido esa, ¿no? Mucha volatilidad. Claro, y es lo que se ha estado viviendo en estos últimos días. Además, hubo un escalamiento en la parte de la guerra de Ucrania, y eso finalmente también afecta, ¿no? Sí, claro, y todo empezó el fin de semana pasado con el bombardeo del puente por parte de Ucrania que conecta a Crimea con Rusia. En respuesta, Rusia nuevamente mandó misiles, escalando las tensiones geopolíticas. La realidad es que volatilidad, nerviosismo, incertidumbre, otra vez los precios del petróleo en un vaivén, ¿no? Que se vienen a sumar con este recorte que anunció la semana pasada la OPEP. Entonces, se han generado sin duda en el escenario diferentes alternativas con alto grado de incertidumbre sobre los desenlaces de inflación, de guerra, precios del petróleo, de cara a un invierno muy crudo en la eurozona, con muchas interrogantes sobre si realmente se va a cristalizar esta recesión global y particularmente si vamos a tener una recesión en Estados Unidos. Y esos son los temas que
han tenido de cabeza los inversionistas, pues no nada más esta semana, yo te diría prácticamente en los últimos meses. Totalmente. Y ya que estamos del otro lado del mundo, regresemos, si te parece bien, a nuestro país, en donde pues tenemos conocimiento de lo que traen la gobernadora y los subgobernadores del Banco de México en la cabeza, ¿no? Es correcto, esta semana también minutas de Banco de México, donde hay que recordar que subieron la tasa de manera unánime, 75 puntos base, la tasa 9.25, y al interior de las minutas lo que observamos son a lo mejor dos posturas un poquito diferentes. Si bien es cierto que la decisión fue unánime y ha sido unánime en las últimas ocasiones, sí hay todavía discusión si se debe seguir puntualmente a la Fed o no, si habría que seguir apretando las condiciones monetarias. Inclusive hay un miembro por ahí que dice que deberían de ser más agresivos a la hora de subir las tasas. Y esta discusión lo que deja entrever es que hay preocupación sin duda alguna por la inflación, por la trayectoria, porque a final de cuentas, si bien es cierto que la inflación y la propia Junta de Gobierno lo reconoce, es importada en su mayoría, ya empiezan a haber muchas presiones locales. Y es bueno también que los mercados puedan tener acceso a este tipo de discusiones, ¿no? A este tipo de minutas para conocer las razones que traen detrás los miembros de la Junta de Gobierno. Sí, sin duda nos ayuda un poquito más a dilucidar cuál va a ser el siguiente movimiento y a qué obedece ese movimiento. Y hay que recordar también que pues Banco de México, y esto es una postura personal, creo que no se va a poder desligar ni rápido ni pronto de los movimientos que haga la Reserva Federal. A pesar de las discusiones al interior de la Junta, me parece toral que se mantenga este diferencial de tasas para anclar el tipo de cambio y por lo tanto también así de una u otra manera evitar efectos de segundo orden en la inflación. Entonces, claro, sin duda muy, muy importante también en México esta discusión y las posturas que puedan existir de los diversos miembros de la Junta de Gobierno. Y Alejandra, Fondo Monetario Internacional, ¿qué con ellos esta semana? Esta semana, revisión de perspectivas económicas para el 2022, lo dejó prácticamente sin cambios, 3.2% es lo que se espera. Para el siguiente año sí lo revisó a la baja, ahora está esperando 2.7%, revisiones puntualmente a la baja en el mundo desarrollado, en Estados Unidos. Para México está esperando 2% este año, 1.2% para el próximo año, pero creo que hay que destacar aquí que si bien es cierto que se han venido revisando puntualmente las expectativas de crecimiento económico a la baja y ahora la gran mayoría de los organismos internacionales está esperando un crecimiento menor del promedio de los últimos años, lo importante es destacar que el panorama está plagado de riesgos. Así lo reconoce el Fondo Monetario Internacional, un panorama de alta inflación, por supuesto guerra a Ucrania, tenemos los altos precios del petróleo y encima de ello condiciones monetarias muchísimo más restrictivas en prácticamente todo el mundo. Es así que el Fondo Monetario nuevamente dice, ojo, el panorama está plagado de riesgos y el balance está sesgado a la baja en el crecimiento y al alza en la inflación. Y también revisa puntualmente sus estimados de inflación para las economías desarrolladas y para las economías emergentes. Y yo te diría, es prácticamente la costumbre ahora este año estas revisiones, crecimiento a la baja e inflación al alza. Bueno. Habrá que estar al pendiente y tratar de ver todos los demás escenarios que se puedan concretar. Oye, no te puedo dejar ir, Ale, sin que nos platiques un poquito de una iniciativa que surgió en estos días, que se platicó en estos días, acerca de los ahorros bancarios o más bien de los recursos que están en los bancos y que no están siendo, que nadie los reclama, no están siendo reclamados por nadie, ¿no? Es correcto y buenísimo tema que lo abordas. Yo creo que hay muchísima desinformación al respecto y hay que tomar en cuenta que sí, esto es una propuesta que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y en su mayoría votaron a favor, en donde lo que dispone es modificar el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, que lo que habla es
que estas cuentas que están inactivas, ¿y qué quiere decir que una cuenta esté inactiva? Que durante 3 años no tengan ningún movimiento, ningún depósito, ningún retiro, ninguna consulta de saldo. En la medida que esa cuenta se clasifique inactiva, el banco tiene la obligación de informarle al cuentaviente que la va a mandar a una cuenta concentradora. En esta cuenta concentradora se dejará, hoy como está la ley, se deja 3 años y 3 años después, entonces, como nadie se fue reclamado ese dinero, pasa a la asistencia pública. El tema es que esta iniciativa o esta propuesta de ley que vimos durante esta semana, lo que trata de abordar es que en lugar de ser 6 años, ahora sean 3, y lo más escandaloso del asunto es que en lugar de a la asistencia se dedique una parte a la seguridad, a la seguridad nacional, a la milicia, etcétera, etcétera. Creo que vale la pena señalar, la ley ya está así. Hoy no es que el gobierno te quite los recursos, sino una vez que se declara la inactividad de la cuenta, se pasa a esta cuenta concentradora. Y por ahí también hay quien dice, es que te están robando tus ahorros, y creo que no es el caso, ¿no? Creo que lo que vale la pena señalar es que si ya se va a modificar un artículo que ha estado vigente desde antes del 2008, porque así es, podamos entonces tener mucho mayor transparencia de a qué cuentas se le va a asignar de la asistencia privada o, si fuera el caso y se aprueba, de seguridad. Y yo abordo la pregunta, ¿y entonces por qué seguridad y no educación o no salud? Y eso es lo que a final de cuentas deberíamos de abordar en la narrativa de la discusión de esta iniciativa, porque el tema sin duda tiene tintes políticos en donde pues pareciera que se está mal informando de que el gobierno te está quitando tus recursos, y no es así, y yo diría, no ha sido así en los últimos años. Es solamente tratar de informar correctamente lo que trata de abordar esta iniciativa o esta ley que se pasará a la Cámara de Senadores. Le daremos puntual seguimiento, Ale. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de la 3ª temporada de Análisis Viva. Muchísimas gracias. Ella es Alejandra Marcos, directora de Análisis y Estrategia de Intercam Banco. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de nuestras plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Bartolomé Chanona. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.